Hola amigos de StarCraft remasterizado. En este video vamos a ver una partida entre dos leyendas, Nalra y Zelos, en el mapa Longinus. Esta batalla se dio a cabo el 7 de agosto del 2007. Ya sabes, si aún no estás suscrito, suscríbete a este genial canal. Y sin más preámbulo, vamos con esta batalla. Tenemos aquí a las 3 en punto a nuestro amigo Zelos y a las 11 en punto a Nalra. ¿Y por qué les digo que son batallas? Es una batalla de leyendas. Básicamente porque, por ejemplo, a Zelos fue un jugador que dominó más o menos de 2 a 3 años la escena de StarCraft. Más o menos del 2004 al 2006 y parte del 2007. Esto es un jugador que, es más, es el único, me parece, que tiene un documental completo de National Geographic sobre la WSG 2005, así que si buscan ahí, o se los voy a dejar por acá, es un documental completo en el que se habla de este jugador y los triunfos que tenía hasta que llegó y apareció Nada, ¿no? Que lo destronó, ¿no? Así que, bueno, eso es con respecto a Zelos, que también era un Terran muy fuerte. Y vemos ahí ya el scout de nuestro amigo Nalra, ¿no? Bueno, y Nalra lo deben conocer de todas maneras porque es el inventor del Forge Fast Expansion de los Protoss. Luego, obviamente, el Visu Build lo mejoró, pero Nalra es uno de esos, por ejemplo, también. Es uno de los primeros jugadores que dijo, ¿por qué no hago un 12 Nexus, o un 11 Nexus, o un 13 Nexus en este caso, en un mapa normal de 4 posiciones? Porque antes, en los mapas antiguos, se jugaba mucho con islas. Entonces, en estos tiempos, como se jugaba en islas, un 12 Nexus era algo normal y natural en las islas. Pero él decide aplicarlo en mapa para 4, y eso es algo que vemos hasta hoy en día. Así que Nalra es muy recordado por todas las cosas que le dio a StarCraft, ¿no? Vemos ahí el scout de nuestro amigo Zelos, que ya sale para la base de las 7 en punto, y vemos a Nalra que se ha escondido con su prof, mientras que ya está poniendo el Cybernetic Score, así que está saliendo a One Gate Core. Le conviene que no lo encuentren. Vemos ahí el Factory también de parte de Zelos, que está saliendo bastante estándar a Match, ¿no? Vemos ahí también, ya está, se dio cuenta que no está acá, así que dice está al costado, así que voy directamente y le voy a hacer un push. Vemos ahí la mejora del Singularity Church y vamos a ver si construye el segundo Factory. Ya lo encuentra también, y encuentra el Marine al Prof, ¿no? Así que obviamente conocen este pedacito del mapa. Son dos buenos jugadores en esos tiempos. Sale el segundo Marine y está bloqueado acá, así que no lo va a dejar salir. Parece que va a caer. Sí, cae el Prof. Y vamos a ver si automáticamente salen. Sí, sale a crear el segundo Factory. Así que no hay expansión, sino segundo Factory. Vemos el SCV también que se cuela. Y lo mismo, miren, está bloqueado. Así que acá nomás va a quedar. El dragón va a acabar. Y eso que no tiene todavía la distancia, ¿no? La distancia todavía va a estar cerca de los 4 minutos y medio. Vamos a ver qué es lo que decide crear. Parece que se quiere expandir rápido. Pero nuevamente el SCV tiene que salir a ver exactamente qué ha pasado, ¿no? Porque el Protoss puede cancelar la mejora del Singularity Church, puede sacar un Citadel of Adun y puede sorprender con Invisibles, con Dark Templars, así que no le conviene para nada. Vemos ahí también ya la mejora de las minas, mientras que los Dragoons van por el camino corto y el SCV va por el camino largo para evitar encontrarse con estos Dragoons, y cuando lleguen los Dragoons y los vea, meterse a la base para ver que no hayan cambiado los planes o que no haya cambiado el build order que él ya vio, ¿no? Vemos ahí que el obrero justo se arrepiente. Miren ahí, se arrepiente. Acá están para simular la expansión, y este dragón se va a regalar. Sí, miren cómo cae tontamente porque el tanque también ya había salido. Vemos ahí a punto de salir la mejora de las minas, mientras que el SCV ya vio que solamente hay un gate, hay otro creando, así que esto se le puede complicar. Va saliendo el Shadow también, y si esto se le va a complicar porque ya viene el push, y este dragón también parece que va a caer. Lamentablemente se ha olvidado Nalra de este dragón. Recuerden, ellos jugaban con mouse de ruedita y no eran tan pros como los de ahora. Vemos ahí el Rax
Así que es algo... Nalva, por ejemplo, también le decían el soñador. Vemos tercer gate porque sabe lo que se le viene. Miren ahí, hace la magia de que se va, pero regresa para que se confíe. Nalva se confíe, ¿no? Sale ya el Shadow y viene en camino de River que le puede salvar la vida. Es por eso que vemos un AI Pylon aquí. Voy a explicarles esto muy a detalle al final del video, así que no se vayan hasta el final. Seguro que les va a gustar mucho esa explicación, porque poner esto no es tan simple o no es una cosa tan fortuita, sino es algo muy bien pensado. Miren, ahí vieron cómo atacaba al Pylon. Ven, nuevamente ataca al Pylon cuando debería estar enfocado, y es por eso que se llama AI Pylon, ¿no? Artificial Intelligence Pylon, ¿no? Que malogra la inteligencia artificial de estas unidades, ¿no? Y hace que ataquen esto mientras van saliendo ya más unidades de parte de nuestro amigo Nalva, ¿no? Que está asediado acá, pero esto le está dando tiempo. Y vemos ahí que sube ya el River a su Shadow y esto se le puede complicar muchísimo. Vemos ahí que tiene que plantar y desplantar y eso no le conviene mucho. Sigue haciendo ya las mejoras. Ahora se viene la mejora de la velocidad. Ya tiene Siege Mode, ya tiene minas. Y puede acabarse la partida aquí para Nalva. Si es que Celos lo sabe manejar muy bien. Llegan más unidades, así que el push sigue y sigue ganando terreno. Mientras que vemos ahí el River y el Shadow acercándose a la base. Todavía no se ha dado cuenta, parece, así que la va a tener complicada. Vemos ahí que sí, baja ya el River y miren cómo va a comenzar a bajar los obreros de nuestro amigo Nalva, ¿no? Mientras que tiene que plantar y desplantar y sigue haciéndole daño con el River a los obreros. Miren, aquí están todos unidos, así que pueden caer. Wow, complicado, muy complicado para nuestro amigo Celos, que se le va acabando el push. Y aquí lo tiene todavía, pero no junta a las unidades. Vemos ahí el dragón molestando y sigue por aquí, ya no hay más que 2 obreros. Se acercan los Vultures para tratar de bajarse la mayor cantidad de obreros, pero los dragones son demasiados. Hay Zealots y también hay Observer, así que la tiene complicada. Realmente sigue aquí haciendo de las suyas nuestro amigo River y Shadow, ¿no? Como vemos ahí sale un tanque. Vemos ahí que también alejan al Rax. Cae el tanque con 2 pelotazos de el River, ¿no? Así que wow, lo tenemos complicado. Vuelven los obreros, que este dragón parece que está jugando con ellos. El Zealot se sacrifica para bajarse las minas por aquí, hacer un Mind Drag porque ya quiere acabar con este push. Vemos ahí el dragón que sigue molestando. Ha retornado ya también el Shadow River, que viene para finalizar esta batalla, ¿no? Vemos ahí, siguen saliendo dragones, un nuevo River en camino también, así que la tiene súper complicada. Cae la última mina y parece que sí, tenemos ahí, tenemos el GG, en este caso el left game de nuestro amigo Celos, ¿no? Y no te vayas porque el feedback del AI Pylon lo vamos a ver ahora. O bueno, AI Pylon o Pylon de inteligencia artificial. Es un Pylon colocado cerca de un punto de estrangulamiento para que actúe como un escudo que absorbe el daño del enemigo. Como vemos aquí está cerca de un punto de estrangulamiento o choke point, ¿no? Y un AI Pylon se usa como una estructura defensiva y es especialmente efectivo contra unidades de ataque a distancia como son el tanque, como son el Marine, el Vulture, las orugas y los Dragoons también. Por eso es que en Protoss vs Protoss los AI Pylons se usan mucho contra Dragoons y Rivers, porque si el jugador enemigo no realiza el micro debido con sus Dragoons o con su River, en este caso, estas unidades van a atacar automáticamente o directamente al Pylon, porque es el primer enemigo que van a tener a la mano, ¿no? Esto es de una batalla que se las dejo aquí también, que casteamos en el canal entre Bisu y Stork. También se usan contra Terran, generalmente contra un push temprano a 2 factories. Como vimos aquí, Nalva lo usó demasiado bien para ganar tiempo de que salga el River con el Shadow y de que también saque más Dragoons y luego más Zealots, así evitando el push, ¿no? Un AI Pylon le hace ganar segundos valiosísimos al jugador que lo utiliza, mientras absorbe el daño y también dificulta el libre desplazamiento del enemigo.
el AI Pylon se coloca, tú tienes que conocer el mapa y saber dónde te va a beneficiar aquí. Como vemos acá, cuando se acercan las unidades enemigas, los Dragoons están detrás del Pylon, y es por eso que el primer golpe lo va a recibir el Pylon y los Dragoons van a poder atacar a la unidad que venga. Es por eso que se bajaron al Vulture, es por eso que se bajaron también al Obrero y dejaron complicado a nuestro amigo Zelos. La posición de nuestro AI Pylon debe ser elegida estratégicamente, como les dije, porque su objetivo es obstruir al enemigo y no a nosotros. También es recomendado no poner más de uno, o sea, pones solamente un Pylon. Sino, si quieres hacer un bloque de Pylons, eso es otra cosa, ¿no? En este caso lo que quieres hacer es dañar a la IA, es como confundir a la IA para poder hacer que esos golpes que te caerían a ti o a tus Dragoons le caigan al Pylon y tú vayas ganando tiempo, ¿no? Que es lo que hizo nuestro amigo Nalga. Bueno, espero que te haya gustado ese feedback. Comparte este video, déjate un like si te gustó. Te dejo estos videos recomendados. Y nos vemos en un próximo video de StarCraft Remasterizado.